Bueno, pues que es un proceso legal, él tiene el derecho de defenderse, solo que la Fiscalía está pues presentando todas las pruebas para demostrar que el licenciado Murillo Karam, que era procurador, fue el responsable de la fabricación de lo que se llamó la verdad histórica, es decir, de cómo distorsionaron o cambiaron los hechos, ocultaron los hechos de lo que realmente había sucedido, cómo culparon a otras personas, cómo para sacar declaraciones se torturaron a personas, cómo dijeron de que habían quemado a los jóvenes en un basurero, algo que está demostrado que fue falso. Y él es responsable, además él se asume como responsable. Por eso la vez pasada puse las palabras del fiscal, donde lo cita a él. Y el señor que está en Israel y otros más. Entonces él tiene derecho a defenderse, pero la Fiscalía pues va a fortalecer su denuncia con elementos, con pruebas, y también aclararle a la gente que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel el señor Murillo Karam, y que no es un asunto del presidente, es que ese es el proceso que se está llevando a cabo. Nosotros tenemos el compromiso de aclarar esta situación. Hice el compromiso con los padres, pero además hice el compromiso con el pueblo de México. 2 días después de que tomé posesión, el día 3 de diciembre, emití un decreto para crear una comisión que investigara los hechos de Ayotzinapa, que se supiera la verdad y que se castigara a los responsables. Y en eso estamos. Y se dio a conocer un informe que hizo la comisión, y cuando me lo presentaron di la instrucción de que se procediera. Yo no hice el informe, lo hizo la comisión encargada del caso, y no se está excluyendo a nadie, como también se menciona. Todos los que aparecen en el documento y en los anexos, pero sobre todo en el informe, y se da a conocer que tuvieron responsabilidad, todos van a ser requeridos por la Fiscalía. Si hay otros, pues también, siempre y cuando se tengan las pruebas, porque se va a actuar a partir del informe que presentó la comisión. Y en ese informe vienen
los nombres de los presuntos responsables. Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación, hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5, claro, de alto grado. Los otros 15, no sé, pero me imagino que son soldados. Pero ¿por qué meten los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército, si eran más, y íbamos a tener que dar marcha atrás, ¿no? Para no tocar a nadie? No. Cero corrupción, cero impunidad. ¿Eso quiere decir que el fiscal que está por caer el cargo estaba actuando para los adversarios? No. Parece que usted da más peso al trabajo de la comisión que a lo que estaba haciendo la mesa especializada. Estaban trabajando de manera conjunta, pero yo me apego al decreto donde se constituye la comisión y se nombra al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al que le tengo toda la confianza. O sea, vean el decreto, revísenlo, y le tengo la confianza al subsecretario Alejandro Encinas, que es una gente íntegra y que tiene pues todo nuestro apoyo, y a partir del informe que me entrega con los anexos es que se toma la decisión de actuar. Presidente. No, eso también es parte pues de los rumores que difunden en las Fuerzas Armadas. Están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito, porque eso, en vez de fortalecer a esa institución, la debilita. Y es una institución fundamental. Por eso hicieron mal al no actuar. Cuando sucedieron los hechos, a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas no tienen que ver con la actitud irresponsable de 1, 2, 3, 5, 10 miembros del Ejército o servidores públicos. Se afecta a las instituciones si se encubre, si no se dice la verdad. Entonces sí se presta al golpeteo a la institución y se aprovechan todos, hasta los extranjeros.
que quisieran que tuviésemos fuerzas armadas socavadas, debilitadas, para que los del gobierno mundial, con sus corporaciones mundiales, decidieran en nuestro país. Nada más que se les olvida que México es un país independiente y soberano y que no queremos injerencias de nadie, de ningún gobierno extranjero. Entonces, así son las cosas. Claro, decía, hay muchos intereses de por medio, pues estos que estoy planteando, incluso hasta los defensores o supuestos defensores de derechos humanos, que se convierten en administradores del conflicto. Es un asunto de fondo. Yo no quiero que haya defensores de derechos humanos, yo lo que quiero es que no se violen los derechos humanos. ¿Y quién era el violador principal de los derechos humanos? El Estado. Y el mismo Estado alentó lo de la creación de las organizaciones de derechos humanos. Yo no quiero eso. Yo quiero que no haya violación de derechos humanos y que el Estado no sea el violador por excelencia de los derechos humanos. Es lo mismo en otros casos que se fueron creando todas estas organizaciones supuestamente autónomas de la sociedad civil. Bueno, ¿y para qué es el Estado y el gobierno? ¿Qué no es el objetivo principal del gobierno lograr la felicidad del pueblo? ¿Y no es la función del gobierno procurar la justicia? ¿Y qué no? Por eso debe de haber democracia, para que el pueblo elija a autoridades comprometidas con el pueblo, que le tengan amor al pueblo. Entonces, todo esto era una farsa. Entonces, estaban saqueando, robando, masacrando, violando derechos humanos, pero al mismo tiempo creando un andamiaje de organizaciones autónomas, independientes, para defender al pueblo, cuando la función principal del gobierno es esa, porque todo era simular. ¿Dónde estaban los defensores de derechos humanos cuando se permitía al ejército actuar violando la Constitución? Sería bueno hacer una investigación sobre quienes hicieron denuncias en ese entonces. ¿Dónde estaban los intelectuales orgánicos, los medios de información? Al contrario, servían para legitimar
todos estos horrores. Y ahora, porque así son los conservadores, muy hipócritas, ahora se convierten en los paladines, ¿no?, de la libertad, de los derechos humanos. Bueno, se volvieron hasta feministas, los de la derecha, los conservadores. Y también aclarando algo que es importante, sobre todo porque tenemos que seguir impulsando la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad. No son pocos, no son 2 diputadas o 2 senadoras o 5 diputados, 5 senadores, no son 10 periodistas, no son los líderes de los partidos del conservadurismo, no, son millones. Vean lo del señor del cuchillo. Yo ni lo conocía, ni a su hijo, no tengo el gusto de conocerlo, pero de repente ahí está, aparece, y no solo su actuación, sino su pensamiento, que además debe de respetarse. Ve uno su cuenta, yo no la estoy revisando, pero he estado viendo antes de este incidente, que yo ni sabía de él, llamándome loco, insultándome. A ver si no pones algunos del señor, deben de estar por ahí.